de las últimas horas de ese 21 de septiembre. ¿A qué hora lo viste? Mirá, yo lo había visto a él el fin de semana anterior. Al 21. Estuvo, sí, el fin de semana anterior al 21 estuvo en casa. En Asunción. El hermano y todo lo demás, sí, estuvimos juntos, pasamos el fin de semana juntos. Y esa fue la última vez que lo vi. Inclusive hay algunas fotos que son de ese día. En esa época no teníamos tantos celulares con cámaras fotográficas, cosas por el estilo, así que, pero de todos modos hay algunos. En ningún momento... Y esa noche, sí. yo me enteré a las 11:30 de la noche cuando me llamaron por primera vez. A las 11:30 de la noche a vos te hacen el primer llamado, pero a esa hora ya estaba el auto de Cristian en el Texas, ¿no? En el barrio. Mirá, él llegó, el momento que llegó fue el momento que lo secuestraron, y ahí enfrente vivía... Ahí enfrente vivía el yerno de Hugo Vallejo, ¿no sé si te acordás? Sí, me acuerdo. Bueno, él fue el testigo de todo, él vio todo el momento, intervino en el momento, lo amenazaron y lo mandaron a meter adentro. Pero él salió cuando escuchó los gritos y escuchó, porque era un vecino así muy... Sí. Sí, de quien habla el Vasco vivía enfrente con su esposa, no sé si sigue viviendo, yo lo entrevisté en su momento, fue un testigo clave, porque vive enfrente en la esquina de donde vivía, esa era la casa del Vasco con toda su familia. Sí. ¿Entendés? Después el Vasco, bueno, fueron yendo de esa casa y ahí vivía Cristian, ¿no? La verdad es que, bueno, me imagino, si podemos establecer, ¿está el Vasco? ¿No? ¿Qué complicación tenemos? O intentar con un fijo, a lo mejor. A lo mejor sí tenemos... Porque la llamada internacional no tiene. La llamada internacional, el Vasco Scherer vive en Asunción del Paraguay. ¿No? Sí. Qué terrible un día, te digo la verdad. Aparte, qué sé yo, Cristian, aquellas personas que lo conocían, a Cristian que lo conocíamos, era un encanto de chico, pero era un amor de persona, realmente un amor de persona. ¿Está el Vasco? Vasco, ¿estás ahí? Estoy acá, sí, se corta, pero bueno, recuperamos. Bueno, vamos a tratar, a ver, Pompeya está en Asunción en estos momentos, Gastón vive allá, ¿no? No. Gastón vive acá, pero Pompeya está en Corrientes. Está en Corrientes. Su casa. Lo que pasa es que Pompeya, como la madre, sufre mucho más todo esto, padece mucho más todo esto, y a lo mejor en un día como hoy prefiere mantenerse en silencio en la casa. Aislada, pero ella está en Corrientes. ¿Cómo es la relación? ¿Se ven, comparten cosas, se juntan por los nietos? Sé que ya hay nietos de Gastón. ¿Cómo es la relación hoy? Sí. Se ven. Es una relación de familia normal, digamos, en el sentido de que compartimos otro hijo, compartimos este dolor fundamentalmente, compartimos los nietos, y la estructura familiar se mantiene tal cual, digamos, en el sentido de que la única cuestión es que ella y yo no vivimos juntos. Claro, pero el resto todo bien. Está todo perfecto. Estábamos recordando ese día que con gran alegría veíamos que una comitiva de la Justicia Federal, entre esos Soto Dávila, el fiscal federal Ferrini y otros más, que no recuerdo en este momento sus nombres, partían hacia Portugal y no trajeron Estoy padeciendo con esta nota. ¿Estás, Vasco? Sí, porque lo veo. ¿Lo saben por qué lo percibo? Vos estás tomando mate, ¿no? Yo, sí, ¿viste? Entonces, pero porque ahí me di cuenta. Escuché hasta donde dijiste... La comitiva federal que se va, Ferrini, Soto Dávila, fueron hasta Portugal, y uno sentía la expectativa terrible y la alegría inmensa de saber que se iban a entrevistarlo a Lorman y a Maidán, y vos decías, ¿qué traerán? ¿Lo traerán acá por ser juzgado? ¿Qué sentís con respecto al tema del manejo judicial, Vasco? Voy a parir con este tema. No, el día de la primavera no me puede pasar esto. Estoy tratando de tener llamada internacional con Juan Pedro Scherer. No podemos. Pareciera ser que no podemos.
La verdad que me quedan miles de preguntas para hacer después de 18 años de que, como dijo él, no haya un altar. Sí, donde rezarlo. Que donde rezarlo. ¿Cristian era estudiante de economía? No lo recuerdo bien. Yo lo recuerdo porque yo vivía ahí, en el barrio, y hemos jugado al fútbol, incluso. Él es más grande que yo. Hoy tendría no recuerdo... 39, 40 años. 18 años, Cristian, ¿no? Tenía 21 cuando lo secuestraron, Bueno, 21 años cuando lo secuestraron. Claro. Yo andaba por ahí por mi casa, andaba atrás de una de mis hijas. Vos, atrás tuyo andabas, Cristian. Sí, mi vida. ¿Está el Vasco? No está el Vasco. ¿Está el Vasco? No está el Vasco. Bueno, la verdad es que esta sensación que uno tiene es espantosa en un día como hoy. Lo quiero escuchar al Vasco nomás. A ver si hasta donde lo pueda escuchar. Vasco está ahí. Qué complicación esta mañana. Te juro que nunca me pasa. Vasco, ¿no estás conforme con la justicia, como en el manejo desde el principio hasta el final en el tema del secuestro de Cristian? Mira, mi único cuestionamiento con la justicia es la actitud del tribunal, que no llegamos al tercer juicio, donde quedaron impunes 2 o 3 personas que estaban muy vinculadas, como por ejemplo el dueño del depósito de Saladas, donde fue su primer destino, y algunos otros más. Hay uno que ya murió, pero hay 2 o 3 más. Y en aquel momento fue por una razón política, netamente política, inmiscuida en la justicia, que fue el juicio a los militares que hicieron en Corrientes y que había una decisión del Procurador General de la Nación que tenían que hacerse sí o sí. Entonces todo lo demás pasaba a segundo plano y quedó pendiente el tercer juicio. Scherer, ¿cómo le va? Buen día. La actitud de Rezoagli fue fantástica. Gracias, Rezoagli, sí. El fiscal actual también, no puedo discutir nada de eso ni cuestionar, al contrario. Nos acompañaron en todo momento, y los últimos que actuaron viajaron a Portugal en aquel momento cuando se fueron detenidos Lorman y Maidana. Lamentablemente no pudieron lograr un resultado con respecto a eso, pero después de eso se hizo una búsqueda inmensa en un arroyo ahí cerca del puente Paso de los Libros, que tampoco dio resultado, así que una nueva frustración y una nueva expectativa. ¿Y qué detenidos hay hoy todavía por el secuestro de Cristian? Mira, la única persona que salió en libertad creo que fue Judith, que era la mujer de este abogado de Corrientes que estaba preso todavía, y el que se liberó por muerte, que fue Horacio Salgán, que murió en la cárcel en la 7 de Resistencia. Los hijos están presos. Patrón Ramírez, que fue el policía federal delator de esa noche que se iba a hacer el allanamiento para rescatar a Cristian donde lo tenían, ahí en Paso de los Libros, también está preso. Barzú, que está cumpliendo condena. Lorman y Maidana están en Portugal. Carlos Córdoba está preso. O sea, de los que detuvimos a casi todos, están todos cumpliendo condena, o la única que cumplió fue Judith Alvarez. Bien. Sí, Horacio, le quería preguntar. Sí, Scherer, ¿cuál es el último dato importante, novedoso para la causa que se consiguió? Lo último que se consiguió fue una declaración de un brasilero que participó en todo esto, un poco tangencialmente, pero participó en Uruguayana, y que fue el que permitió, a través de su declaración, que la hizo formalmente, toda la búsqueda que se hizo, que encabezó Patricia Bullrich en aquel momento, con la gendarmería del lado brasilero, con la gendarmería argentina del lado brasilero, con equipamiento, bomba y demás, que fue la búsqueda en Arroyo, que fue en diciembre del anteaño pasado. Esa fue la última vez que tuvimos algo que parecía muy cierto, porque era una declaración formal de una persona que había participado en el hecho. ¿De qué manera? Digo, ¿qué tarea realizó? Él contó que él sabía que lo habían tirado junto con una bolsa, con una pala y con unos otros elementos en ese arroyo. Declaró esto ante la justicia brasilera. Eso se puso en conocimiento de la Justicia Federal Argentina, que hizo un procedimiento que tuvo que hacer la Gendarmería
repito, al mando en ese momento de Patricia Bullrich, con la cual estaba Pompeya en contacto permanente. Se intentó una vez, creció el arroyo, no se pudo hacer, el año siguiente en la bajante se hizo, se secó el arroyo, se llevaron un montón de equipamiento y muchísima gente hicieron hasta un sistema geosatelital, buscaron como un mes, pero finalmente no se encontró absolutamente nada. Esa fue la última vez de una cosa cierta, de hace 2 años esto. Ahora, vos que seguiste todo de cerca, todo esto, y que sé que estuviste involucrado desde el primer momento, y que lo que te pregunto es, ¿qué imaginás? ¿Qué imaginás? ¿Por qué? ¿Qué podés decir? ¿Por qué pasó esto hace 18 años? ¿Era para vos y Mirá, era un ajuste de cuenta? Esto lo discutimos muchas veces con la gente de la justicia, con la gente de la Policía Federal, y yo no sé si vos te acordás que había un grupo grande de la Policía Federal que estuvo como 1 año en Corrientes, los secuestros extorsivos en Argentina son delitos federales. Sí. Ellos investigaron todo, incluido a mí. Y fue un secuestro extorsivo, fue un secuestro con la finalidad de obtener dinero, y yo particularmente, que estaba vulnerable por el hecho de no poder moverme de Paraguay y demás. Entonces, acordate que ellos intentaron primero secuestrarme a mí. Me acuerdo, perfecto, claro. Yo tenía con un tiro en la cabeza, con un tiro en la espalda. En aquel momento intentaron secuestrarme a mí, y como no pudieron secuestrarme a mí, fueron y lo secuestraron a Cristian, que era mucho más vulnerable en ese momento, y que era impensado que una cosa así podía ocurrir. No teníamos idea de lo que estaba pasando, de lo que estaban perdiendo ellos. O sea que pero esa es la causa, plata, sencillamente. Plata, pero cuando secuestran a una persona, lo que piden es plata. Es plata, o sea que no es que querían secuestrar a Vasco Scherer por X causa o a Cristian, en consecuencia, atrás de esto había solo plata. Solamente plata. O sea, ¿Y qué pensás? Porque yo mismo pedí, le pedí a Oscar Resualdi en ese momento, le dije, mirá, investigame, porque yo soy el padre, pero puedo estar errado en mis pensamientos, así que él me dijo, mirá, ya te investigué todo lo que tenía que investigar, te conozco todo lo que haces, lo que hiciste, lo que harás, y bueno, no hay ninguna cosa que yo pueda decir que esto es por esta causa. Porque un secuestro extorsivo, nada más, que me dijeron a mí para llevarme primero, y como no pudieron llevarme a mí, lo llevaron a Cristian. Eso es que yo tengo una culpa y una responsabilidad personal que me pesa muchísimo. Claro, me imagino que sí. O sea que vos crees que esto fue una cosa entre Lorman, Maidana, Salgani, todos los que desfilaron en los estrados judiciales y lo que no, pero nadie los contrató a ellos. Esto fue un secuestro nacido de esta banda. Ellos son una banda de secuestradores que se dedicó a hacer 1000 secuestros, inclusive Carlos Córdoba fue detenido mientras el proceso de secuestro todavía seguía acá en Paraguay, tratando de cobrar un secuestro que estaban haciendo allá en el Tigre, en Buenos Aires, no sé si te acordás, y que fue por una casualidad, porque tenía un documento paraguayo, y en ese momento, cuando lo detienen, me mandan a mí el documento, y yo les digo que yo estaba a 2 cuadras de la casa de esa persona, el dueño del documento original. Llegué a la casa y el padre me dijo, no, mi hijo está en Ciudad del Este. Entonces le comuniqué a la policía inmediatamente, y ahí quedó en evidencia de que era un documento robado, y que, bueno, a los 10 minutos ya sabíamos que era Carlos Córdoba. Perdón, pero Pompeya cuando paga el secuestro, ¿no lo paga en Ciudad del Este también, Vasco? Recordame, porque ellos sí, el secuestro lo pagó Pompeya, el rescate lo pagó en Ciudad del Este. Ellos nos hicieron ir a Encarnación, a Pompeya y a mí. Nosotros juntamos el dinero ahí, tenía un poco Pompeya, un poco yo, y ahí me hicieron volver a mí, me siguieron todo el camino hasta mi casa en Asunción, y a Pompeya le hicieron ir esa noche hasta Ciudad del Este, llevándola en escala, haciéndole cambiar teléfonos. Pompeya va sola, ¿verdad? Pompeya va sola, Vasco, ¿no? Y al otro día a las 7 de la mañana le hicieron pagar. Pompeya va sola a Ciudad del Este, ya en Encarnación se separa de vos. No, ella no va sola, ella fue con el papá de la novia de Cristian. Ellos, porque la negociación ellos pretendían que yo lo mandara a Gastón.
en ese trabajo de pagar el rescate, y obviamente nos negamos nosotros a una cosa como esa, entonces pagó Pompeya con el papá de la novia de Cristian. Ajá. ¿Y por qué crees que ahí, aún pagando el rescate, Cristian no volvió? ¿Qué pasó ahí? Se suponía, por la promesa de ellos era que no lo iban a liberar en 2 horas o 3 porque tenían que contar el dinero, huir del lugar y que lo iban a largar al otro día, o esa tarde o al otro día. Y bueno, pasaron los días y no lo largaron, hasta que descubrimos que ellos lo habían traído a Paraguay y querían cobrar un segundo rescate. Fueron detenidas todas esas personas, las que participaron en todo el proceso de traerlo hasta acá, pero después por procedimientos, o sea, ese es un delito transnacional, se llama, que se comete en un lado y en otro. Yo recibía los mails de la estación terminal de colectivo de Río de Janeiro, pues Trillo Maidana se comunicaba conmigo de un teléfono de Brasil, estando en el territorio brasileño en Río. Tenían alquilado un departamento en un lugar ahí y de ahí me hablaban. Llegamos a tener el video de Maidana escribiéndome por internet en un ciber de la terminal de ómnibus de Río de Janeiro. Después el rescate se pagó en Paraguay, el secuestro se hizo en Argentina. O sea, era muy complicado en ese entonces poder enjuiciar a todas las personas en 3 países diferentes con una sola justicia, digamos. O sea, ni siquiera había acuerdos internacionales que permitieran una cosa como esa. O sea, hay varios paraguayos involucrados que quedaron en la nada. Inclusive Paraguay no pidió hasta hoy, no pidió la extradición de Lorman y de Maidana, no la pidió. Cometieron 3 o 4 secuestros más acá. Claro. Ahora te pregunto, y en el medio de todo esto, cuando Pompeya paga, en el medio de todo esto, ¿por qué no aparece Cristian aún pagando Pompeya el secuestro? ¿Por qué crees que no lo dejan en algún lugar o no dejan un mensaje? ¿Qué crees que ahí pasó? No tengo la menor idea de lo que pasó. Lo que sí después descubrimos que ellos querían cobrar un segundo rescate. Otro más. Ese segundo rescate no lo pudieron cobrar porque lo atrapamos a las personas que estaban involucradas acá en Paraguay al quinto día de que lo habían traído a Paraguay. O sea, estuvimos ahí cerquita y bueno, no tuvimos éxito, pero atrapamos a esas personas y algunos de ellos fueron extraditados a Argentina. Vasco, y vos, por ejemplo, ¿te arrepentís de algo? ¿Crees que pudiste haber hecho más? Porque, viste, siempre te queda la sensación espantosa cuando nos pasa algo con alguien que queremos, y ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no hice aquello? ¿Qué sentís hoy, por ejemplo, después de 18 años? Esa es mi pregunta, y la última sería, ¿tenés esperanza de que haya un lugar, que lo encuentren, que pueda tener un altar, que pueda tener un lugar donde se le pueda poner una flor? Porque Cristian era muy amiguero, tenía mucha gente que lo quería, Cristian. Mira, en el proceso de la investigación que yo estuve llevando adelante acá en Paraguay con la policía, con la justicia y demás, estuvimos casi 2 años yendo y viniendo todos los días con un grupo de policías en 3 autos, con fiscales y demás, mucha gente que me ayudó en esto, y además había gente de la policía de Corrientes acá en mi casa, funcionalmente operando por mandato de la Justicia Federal de Corrientes y con el acuerdo de la Justicia Paraguaya. Nosotros hemos cometido muchos errores, o sea, muchos. No buscamos bien, hicimos todo lo que humanamente podíamos y sabíamos. O sea que le hayamos errado, es obvio que le erramos en alguna cosa porque no lo encontramos. Estuvimos, como te digo, a 4 o 5 días desde el momento en que lo habían traído para acá, y fuimos y allanamos y hicimos un montón de cosas y no pudimos encontrarlo. ¿Cuál era la segunda pregunta? No, y la otra es que si de golpe pensás que lo van a encontrar. Mirá, yo tengo la esperanza de que sí. El tema de que no hayan podido lograr en su ida a Portugal el juez federal y el fiscal federal un acuerdo con ellos, de mi punto de vista obedece sencillamente al hecho de que
cuando vos tenés un secuestro tenés una pena, y cuando tenés un secuestro seguido de muerte tenés otra pena. Entonces, si ellos confiesan eso y dicen dónde está, se están haciendo cargo de un homicidio, de un secuestro seguido de muerte, con lo cual agravan mucho su situación. A pesar de las negociaciones que la Justicia Federal de Corrientes le ofreció, e inclusive algunos beneficios que le podía haber ofrecido, ellos no terminaron diciendo lo que sabían de toda esta historia. No dieron un lugar exacto ni un lugar preciso, independientemente de las conversaciones informales, de alguna manera por decirlo, y las otras que plasmaran en un papel en su declaración. Pero tal vez en algún momento llegan a venir a Argentina, porque tienen penas en Portugal y Bélgica también está esperando para condenarlos por unos asaltos a banco y demás. Si en algún momento yo creo que están comprometidos tanto en los delitos que han cometido y en los lugares donde han sido atrapados, que es muy difícil puedan llegar a salir por la misma edad que tienen y demás, llegar a salir en libertad alguna vez en su vida. Por lo cual nos queda la esperanza de que digan, bueno, vamos a contarles, y total no podemos empeorar más la situación. Y entonces en algún momento se decidan a contar. Lorman publicó en el diario Clarín, un periodista que estuvo con él como 20 páginas o 30 páginas de una carta personal donde contó toda su vida menos esto. Y con la gente de Corrientes tampoco le contó esto que todos queremos saber. Qué terrible esto, por Dios, es lamentable que esto pase. ¿Alguna pregunta más? Sí, Scherer, ¿usted regresaría al país? ¿Regresaría a Corrientes? ¿Podéis venir? ¿Ya podés venir? Yo en las cuestiones políticas y demás tengo el canal cambiado, digamos. Yo hace 22 años que estoy en Paraguay, y le gané la extradición a la justicia argentina en Estados Unidos primero y después en el Paraguay, porque ninguno de los dos países tuvieron un solo elemento convincente como para que alguno de los dos países me entreguen en el proceso de extradición. En ese momento yo cambié de canal y no miro más a Corrientes en cuanto ni a la actividad política ni nada. Tengo otro hijo, tengo que ocuparme de otras cosas, tengo que pensar en él, en mis nietos y en hacer otra vida que no está pendiente de lo que pasa en Corrientes, porque arrastrar el ancla de que la justicia de Corrientes lleve 22 años y todavía diga que las causas no están prescritas y que no puedo volver, yo en realidad estoy condenado al destierro. Esa es una historia aparte, digamos, por lo cual decidí hacer otra vida totalmente diferente y no miro a Corrientes como un deseo. Bueno, pero qué bronca te debe dar esto, qué rencor debe haber adentro de todo esto, ¿no? Que de golpe. ¿Vos crees que acá hay una mano negra, hay una cuestión? Son jugadas políticas, digamos. Pero claro, está bien. Es una jugada política. Pero ¿de quién? Cerrarme a mí, tenerlo preso a Tato es una jugada política. Está bien, Vasco, pero ¿de quién? Que valen de la justicia, obviamente. Claro, pero ¿de quién? Si la justicia... Y las personas... Ustedes tienen que recordar, María Mercedes, que nosotros digo, el PANU, Tato, yo y otras personas más que formamos parte de la dirigencia y de la formación de ese partido, somos los que finalmente terminamos con el pacto político en Corrientes de 50 años de poder, y que ofrecimos a la gente otro tipo de alternativa y otro tipo de libertad. Si no hubiera sido por nosotros, el pacto estaría vigente todavía, lo cual no era un objetivo nuestro, porque en realidad nosotros lo que hicimos fue formar una estructura política para darle a Corrientes otra alternativa, otras posibilidades y demás, y eso era muy peligroso, porque pateamos el tarro de la connivencia política de todos los partidos que rigen permanentemente. Hoy mismo tenemos un ejemplo, tenemos una coalición de no sé cuántos partidos en Corrientes en el gobierno. O sea, todo el mundo quiere un pedacito del poder y alguna migaja que se caiga de la mesa agarran los más chiquitos. Sí. Pero cuando vos tenés un partido fuerte que rompe los esquemas y que rompe las trenzas y que empieza a operar de otra manera, te convertís en enemigo público de toda la clase política, que yo creo que nos ha pasado a nosotros. ¿Usted sigue sosteniendo diálogo con Tato? ¿Sigue manteniendo? Sí, tengo un diálogo con él. No tengo una relación frecuente ni cotidiana por una cuestión del tiempo, y además nosotros mismos hemos tenido diferencias políticas de acción, diferencias de acción. Él decidió quedarse en Corrientes, con lo cual se convirtió en una víctima constante, y hace 20 y pico de años que viene luchando, todavía no puede conseguir su desinhibición política.
y llegó a todas las instancias internacionales habidas y por haber, y todavía no puede conseguir su reivindicación. De mi punto de vista tenía que hacer algo que la historia les mostró, que fue la ida de Perón, salvando la distancia, obviamente, entre uno y otro, ¿no es cierto? Okay. La ida de Perón a España a los 18 años volvió y recuperó todo. Si él hubiera seguido el mismo camino, en lugar de tomar la decisión de quedarse y ser víctima de la situación, probablemente a los 3 o 4 años hubiera estado en el gobierno de nuevo. Pero bueno, son decisiones personales que cada uno toma y que a veces dan éxito y a veces no. Pero bueno, ahí está. Yo le tengo un gran afecto, un gran reconocimiento desde el punto de vista personal, político y todo lo demás, porque es un hombre con un valor importante, muy importante, y particularmente para mí. Nosotros fuimos casi familia, digamos, y conservamos ese afecto, pero las estrategias fueron diferentes y bueno, ahí están los resultados de cada cual, ¿no es cierto? Me preguntan acá si lloras. Sí, claro, por supuesto. Lloras. En un día como hoy, en una noche como la de anoche o una noche como esta, que se viene, obviamente los sentimientos pesan muchísimo y arrastrar esta cruz no es nada liviano. No, me imagino que no, ¿no? Me imagino que no. Y un día como hoy, aún menos. Por supuesto. Cristian, ay, por Dios y la Virgen, a ti. Vasco, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Un recuerdo a Cristian, realmente. Gracias. Un cariño. Gracias, María Mercedes. Saludos. Un abrazo. Gracias. Hasta luego. Ahí está Juan. Ay, por Dios. La verdad. Era un sol ese muchachito. Un sol. Uno nunca imagina si esto fue relacionado con lo controvertido y con la política y con todo lo que ha sido el Vasco dentro del Partido Nuevo. Uno nunca imagina, el Vasco considera que sí, que esto tiene mucho que ver con connotaciones políticas. No puede entrar a corriente después de ¿cuántos años dice que está en Asunción? 22. La verdad que aquellos a quienes seguimos el secuestro de Christian Scherer nos parece realmente una locura que esto no se sepa dónde está.